En verdad no sé cómo iniciar este video. Estoy totalmente alegre, estoy eufórico. Bueno, ahorita ya se bajó un poquito, pero joder, estamos en Champions League. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. Miren, aquí los videos surgen muy de vez en cuando, pero no les voy a mentir. Ya había algunos videos que había yo pues realizado y que no subí porque daba la casualidad, o sea, yo no soy una persona muy cabalística, pero las últimas veces que subí videos, hagan de cuenta que la Roma iba mal, subía un video, y luego ganaba la Roma y ahí subía video. Y luego le volví a ir mal y fue como de... Y luego dije, bueno, voy a subir otro video. Ese fin de semana gana la Roma y subí video y otra vez. Y el siguiente partido lo perdí. Entonces desde ahí, no sé, me entró algo como que dije, mira, mejor no subamos video porque a la Roma le empezó a ir bien. Y yo entre mí dije, mira... O sea, una de las razones, además de que ya saben ustedes el tiempo, trabajo, lo que quieran, pues sí debo de admitir que una de las razones fue justo esa, ¿no? Llegué a pensar que le estaba echando la sal a mi equipo y dije no. Entonces, pues por eso que ni siquiera hice video sobre este último partido, ¿no? De decir, güey, nos estamos jugando la clasificación. Dije, mira, no voy a decir nada, que pase lo que tenga que pasar y listo, ¿no? Porque el golpe iba a ser muy duro, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí, tema aparte, vámonos. Señores, señoras, estamos en UEFA Champions League. Y este video vamos a hablar más que nada de sensaciones, ¿no? Ya estaremos analizando, ya por fin voy a poder hablar todo lo que tenemos que hablar sobre los jugadores, sobre la relación entre Gasperini, la salida de Ranieri, el contrato de Dybala, el contrato del Shaarawy. Hay muchas cosas que hablar, muchísimas, pero ya me siento mucho más tranquilo de hablar porque ya no siento que estoy mufando a mi equipo. Entonces dije, mira, excelente, la Roma clasifica Champions, así que vamos a hablar primero de eso, de esas sensaciones que tuvimos en la temporada, porque no sé ustedes cómo se sientan o cómo hayan sentido la temporada en sí, pero bueno, claro, radica mucho en el avance que tuvimos en la Europa League en otras temporadas, me imagino, pero sí, justo fue una temporada en la cual me decaí varias veces, no sé ustedes, o sea, como que sí, de plano era como de otra vez la Roma. O sea, al principio la Roma iba muy bien y luego llegó un momento en donde se cayó y ya no se pudo levantar durante bastantes jornadas, y ahí fue donde yo dije no. Ahí en ese punto de inflexión fue cuando pasa el tema de lo de Ranieri, se empieza a pelear con Gasperini, o bueno, empiezan a tener ese choque de ideas. Ranieri opta por dejar la institución, la afición se molesta con Gasperini. Iba a hacer un video de hecho sobre eso, en donde yo decía que entre los dos yo me quedaba con Gasperini, no por otra cosa, no por un tema de amor, no, o sea, mil veces yo prefiero como ídolo romanista a Ranieri que a Gaspe, pero como proyecto futbolístico, Ranieri fue quien trajo o quien me empujó bastante por traer a Gasperini. Entonces sería bastante ilógico que se fusilaran a Gaspe cuando Ranieri tomó esa decisión y que al final estamos viendo los resultados. O sea, sí, nos metimos a Champions en el último partido, pero también es cierto que hicimos buen puntaje, digamos, en toda la temporada, y para mí hubiera sido totalmente desperdiciado el hecho de correr a Gasperini y mantener a Ranieri, y que Ranieri trajera otro director técnico. O sea, creo que en ese punto la Roma sí hizo bien en mantener a Gasperini, y por otro lado Ranieri pues ya es una persona que no, como tal, ya no tenía nada más que hacer por Roma en cuanto a una cuestión de que le debiera a Roma. O sea, la neta no. Creo que Ranieri va a ser una persona muy feliz en estos días, sabiéndose que la Roma va a estar en Champions, sabiéndose que su decisión de traer a Gasperini finalmente fue aceptada.
Y en parte de esta discusión y en parte de estas sensaciones que teníamos de que la temporada de la Roma iba a ser totalmente un fracaso, fue porque justo no hay equipo, ¿no? No hay equipo, no hay plantel, o sea, no hay... Hay equipo, pero solamente literal para media temporada, que fue lo que nos duró el gusto. En media temporada la Roma, la verdad, hizo muy buenos puntos, estaba peleando ahí arriba, no se estaba aferrando a Champions de una muy buena manera, pero empiezan las lesiones, empieza el bajo nivel, Soulé empezó a bajar nivel, Koné se lesiona, Dybala se lesiona, por ahí en las laterales, pues Wesley siempre la tuvo que hacer de lateral izquierdo cuando él fue contratado y su posición original es como defensa por derecha. Angeliño pues nunca terminó de estar, entonces, y aún así dieron un gran despliegue. Svilar estaba en un nivel fantástico, lo mismo con Mancini, lo mismo con incluso el mismo Cristante, pero llegó un momento hasta el mismísimo Svilar, que fue el portero MVP de la temporada, llegó un momento en donde ya no empezaba a atajar como lo hacía en la primera parte. O sea, obviamente no estoy diciendo que atajara mal, pero sí, ya, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Ni Svilar nos salvaba. Así, yo creo que esa es la mejor manera de decirlo. Entonces sí, era una temporada en la que yo estaba bastante desilusionado porque me esperaba algo más. Claro, o sea, esto lo estoy diciendo antes de estas últimas 4 jornadas, ¿saben? O sea, porque claro, sí se combina el tema de que la Roma cerró muy bien y hizo su chamba, pero también se combina que la Juventus y que el Milan, bueno, papelones, o sea, también hay que decir las cosas como son. Sí, la Roma hizo muy bien ese cierre, pero también fue en parte porque la Juve y Milan fueron un total desastre de cierre de temporada. Por algo estamos clasificando a Champions League, y por ahí inclusive se metía el Napoli. O sea, la Roma quedó a 1 o 2 puntos, creo, de ser segundo lugar. O sea, de locos. Bueno, esto también se debe justo al calcio mismo, ¿no? Se dio también en este periodo que no clasificó la selección italiana al mundial y hay mucha crítica en torno a ello, y es justo porque el fútbol italiano pues sí, no tiene muy buen nivel. Los equipos están bastante limitados, salvo el Inter. Podríamos decir que los demás equipos, incluidos la Roma, tienen un plantel pues sí, justo limitado, un plantel que te aguanta una mitad de temporada muy bien y luego empezamos con las irregularidades, y ya lo vimos con todos los equipos, porque la Roma, la Juventus, el Napoli, todos pasaron por ello, y al final pues bueno, los mayores beneficiados de esto pues terminaron siendo la Roma y el Como, dos equipos que tenían bien más o menos su filosofía de juego, que entendían bien los técnicos cómo jugar y cómo cerrar esta temporada, entonces bastante bien, y que con sus propias armas, que son limitadas, terminaron haciendo muy buenos partidos, ¿no? Y no me digo limitados aunque nuestros jugadores sean malos, pero es que si en un partido no tienes a Koné, si no tienes a Dybala, si no tienes centro delantero, o sea, cuesta. Y fue gracias a que empezó a embonar Gasperini con ciertos jugadores, fue gracias a que traímos a Daniel Malen. Tremendo Malen, un besito a Malen en la frentezota que tiene, en su pelona misma. Bueno, o sea, si no hubiera sido por ello, o sea, hay que decirlo, la Roma no estaría en donde está, o sea, y Malen fue una inversión de emergencia, o sea, no teníamos a Ferguson, no teníamos a Dobby, y aún si los hubiéramos tenido, creo que todos sabemos que limitados, mis compas, cuando menos. Entonces, pues sí, justo en otras temporadas siento yo que el cierre de temporada era un poquito más agitado, porque la Roma pues llegaba también lejos en Europa League, y hay que decirlo, la Roma en sí como temporada termina siendo exitosa. O sea, ¿por qué? Porque se consigue la clasificación a Champions. Es un hito que no se conseguía desde hace años, o sea, como 6 o 7 años, si ya no mal recuerdo. O sea, en este canal nunca he dicho yo, vamos a analizar el partido de Champions League de la Roma. No, nunca.
Va a ser la primera vez y me voy a alegrar bastante. Claro, eso no quita el hecho de que la Roma no haya sido competitiva, porque si bien la Roma salió de Champions, la Roma no siguió un camino en el cual se alejara de los puestos europeos. De hecho, en todos los años la Roma competía por ese puesto de Champions, pero finalmente no concretaba. Lo pasaba el Atalanta, lo pasaba la sorpresa el Bolonia, lo eliminaban la Juventus, no sé, miles de cosas pasaban, pero al final de cuentas años y años en la Roma clasificando a Conference y a Europa League. Lo bueno es que ganamos una Conference y hicimos muy buenos puestos en Europa League. De hecho, o sea, a lo mejor ustedes no lo saben, pero la Roma, gracias a sus actuaciones europeas, háblese Conference, Europa League, pues actualmente tiene un ranking FIFA muy bueno, porque en el coeficiente de la UEFA, coeficiente UEFA, no FIFA, en el coeficiente de la UEFA, incluso la Roma está por encima del Napoli. Si no mal recuerdo, en estos bombos de Champions que va a haber en el bombo 1, bombo 2, bombo 3, la Roma va a arrancar desde el bombo 2, ¿no? Siendo que el Napoli va a arrancar desde el bombo 3 y el Como bombo 4. Entonces el único que arranca desde el bombo 1 sería el Internacional de Milano. Y bueno, está excelente, ¿no? Porque la Roma ha sumado estos puntos de coeficiente gracias a sus buenas actuaciones. Ahora bien, si hay algo que decir en lo que la Roma fracasó esta temporada, totalmente es la UEFA Europa League. Y si algo siento, o sea, obviamente de mi 100% de felicidad hay un 1% que no me mantiene tan feliz, y es el hecho de saber que a lo mejor la Roma va a ser constante en Champions, si Dios quiere, por favor, y vamos a estar clasificando año con año, ojalá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a pasar a ese punto, pero bueno, ya saben que el billete con Champions es otro. Bueno, ojalá y así sea. Pero tuvimos varios años en los cuales la verdad me quedaron ganas de ganar la Europa League, ¿saben? O sea, y la Roma estuvo tan cerca, y esta temporada la neta, la Roma lo tenía todo porque era el mejor equipo, con el mejor entrenador. O sea, sí, claro, no voy a desmeritar a los otros clubes, pero vaya, la Roma tenía amplias posibilidades de avanzar y de ser campeón, más que otras ocasiones en las cuales la Roma llegó más lejos. Entonces, en Europa League fue un fracaso, entonces cosa que sí me queda un mal sabor de boca, porque me hubiera gustado que la Roma, no, a lo mejor no ahorita, pero en las ocasiones que pudo, haberse consagrado campeón de la UEFA Europa League. Y pues nada, fuera de ello, bueno, está bien, no conseguimos la Europa League, chingue su madre, lo que sigue, la Champions League. Entonces, bueno, llega un momento en donde pues la Roma no se pelea la Europa League, lo eliminan de Copa Italia, empezamos a jugar solamente la Liga, resultados malos, Malen empezó a hacer goles, pero en algunos no era suficiente, Svilar ya no era suficiente, el equipo no rendía como se debía y la Roma se estaba quedando atrás. De hecho, en la carrera hubo un momento en donde me acuerdo que ESPN sacó un porcentaje, ¿no?, de posibilidades que tenían los clubes de Italia para clasificar a Champions, y a la Juve la ponía con un 90 y tantos % de posibilidades y a la Roma con un 5%. Y es que así estaba, o sea o sea, la verdad era un momento de la temporada en donde yo decía, bueno, pues ya que se acabe y vámonos a lo que sigue. Y de repente, gracias a los tropiezos del Milan, de la Juventus, y que la Roma empezó a sacar puntos, pues fue como llegamos a una jornada en la que termina la Juve perdiendo, la Roma ganando y el Milan empatando, no sé, un desastre todo, y pum, llegamos a la última jornada con posibilidades de clasificar a la Champions League y que el futuro está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque llegamos a esa jornada 38 siendo cuartos. ¿Qué significaba? Que ganando nos valía madre todo. Íbamos a clasificar a la Champions. ¿Por qué? Porque en duelos directos, y eso es otra cosa que hay que anotar, y es que algo que deja mal sabor de boca también en cuanto a la sensación de la temporada, es que los duelos directos, pues la Roma siguió pecheando, ¿no? Evidentemente contra la Lazio, pues bueno, somos papá, y pues bueno, se daban los resultados esperados, pero sí contra los otros clubes, la verdad, contra el Inter, Milan, Napoli, inclusive el mismo Como, o sea, los clubes que compiten así por puestos de Champions, la Roma, la neta,
no daba el ancho y eso hacía que el empate nos desfavorecía en todos los sentidos. Nos desfavorecía contra la Juventus, contra el Como y contra el Milan. O sea, tristísimo. Solo la Roma podía clasificarse por esa cuestión de puntaje, solamente por eso. Entonces eso nos salvó de que dijéramos, bueno, tenemos que ganar. Llegamos a este último partido. Obviamente yo me imagino a todos ustedes como yo pegados a la silla diciendo Madre Santa de nuestro Señor. Inicia el partido, ponemos el partido de la Juve, no, que el de la Juve no arrancó, que se estaban agarrando a madrazos y que se demoró el partido, chingada madre, y boom, de repente gol del Como y dices, ya chingó a su madre esto, bailó. ¿Por qué? También gol del Milan, no, bueno, y la Roma nerviosa, no se hacía con el balón, no se sentía cómodo, evidentemente se veía se notaba un nerviosismo, pero pues nada, la Roma al final de cuentas siempre terminó luchando. O sea, su partido sí, era contra un Hellas Verona ya descendido, pero hay que ser honestos, el partido de la Roma era contra la propia Roma. O sea, Roma, los demonios de Roma siempre han sido ponerse el pie solos, ¿no? De que dices, güey, se dieron todos los resultados, tienes que ganar, vas contra el pinche colero de la Serie A, mijo, le tienes que ganar y no, empatas o pierdes, ¿no? O sea, la Roma ha sido constante en eso las últimas temporadas y pues eso daba miedo, ¿no? En este último partido que decías, güey, oh, ¿no? Más aún cuando pasan los minutos, termina el primer tiempo 0-0. Y bueno, por ahí sí estábamos volteando a ver otros marcadores, pero a la Roma le importaba pues ganar, obviamente, ganar porque así ya no dependías de absolutamente nada. Empieza el segundo tiempo, la Roma, sea como sea, ¡pum!, gana el partido. Sí, Dybala provoca una expulsión, Dybala juega muy bien, al final luego hay un penal, Malen lo convierte, no de primera, de hecho cosa que me extrañó que lo cobrara Malen. O sea, sé que Malen ahorita viene siendo el goleador, pero si un cobrador de penales es bueno en la Roma es Dybala, ¿no? Entonces sí fue como me pareció raro que lo cobrara Malen. Dybala se lo deja, Malen la falla, afortunadamente Dybala está excelentemente colocado para volver a centrarle el balón y que Malen resuelva. O sea, lo de Dybala fue un escándalo. Luego pues bueno, para culminar tan bello marcador, pues vino el Shaarawy, video aparte del Shaarawy. O sea, el Shaarawy muy bien, se había despedido ya de Roma, jugó su último partido en el Olímpico y luego encima el último gol de la temporada que totalmente nos afianza y ya con ese liquidamos el partido, pues fue gol de él. Hay que decir que el 75% del gol fue por Dybala, o sea, magnífico lo de Paulo Dybala. Y pues nada, la Roma termina ganando y clasificando a Champions League. Ay, Dios, ¿no sienten alivio? O sea, Dios, 6, 7 años, o sea, es muchísimo tiempo, parece poco. Y dentro de lo bueno agradezco que la Roma me haya permitido no bajar ese nivel competitivo, me haya permitido disfrutar de la Roma en Conference, de la Roma en UEFA Europa League, porque a final de cuentas, si bien esos años no estuvimos en Champions, güey, qué competitivos éramos, o sea, éramos muy competitivos, llegamos a una final, llegamos a una semifinal. Tristemente esta Europa League fue la única que la verdad la Roma dio pena y vergüenza, pero fuera de ello, o sea, ok, dimos pena y vergüenza, pero se clasifica a la Champions League. Corte A, se viene inyección bastante, se vienen los millones por clasificar a Champions y hay que ver cómo se refuerza la Roma, hay que ver qué necesitamos. Hace mucho tiempo que el club no tenía esta inyección de dinero por UEFA, por Champions. Hay que ver cómo lo administran los dueños. Va a ser la primera Champions de los Friedkin, la primera Champions de Gasperini, evidentemente bajo la mando de la Roma. Sabemos que con el Atalanta no lo hizo mal y ahora cuidadito. Pero bueno, así las sensaciones de esta clasificación de UEFA Champions League. Ya nos estaremos viendo bastante más seguido, les digo, más tranquilo. Una disculpa por todo el tiempo que no subí video, pero entre trabajo y entre cábala dije, mejor córtale, mi chavo. Estamos en Champions. Nos vemos en un próximo video.